Muy buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de SIMAPRO Home Edition. Gracias a todos los espectadores que nos seguís estos días. Hoy, primero que nada, nos gustaría invitaros a todos a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas del coronavirus. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo ya al coloquio, hoy dedicado al sector del alquiler y en concreto a la visión que de este sector tienen las empresas que se dedican a la gestión y a la inversión en patrimonio en alquiler de vivienda. Y bueno, aparte de dar las gracias a Servihabitat por su colaboración en la organización de este encuentro, también, por supuesto, dar las gracias a los ponentes que nos acompañan hoy, representantes de empresas muy significativas de la gestión, de la inversión patrimonial y de la gestión de activos, y también, por supuesto, a nuestra moderadora, una figura esencial en cualquier encuentro SIMAPRO Home Edition, en este caso Inma Benedito, periodista de Expansión, que nos va a presentar a los ponentes. Inma, te doy paso, el coloquio es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Eloy. Muchas gracias también por tu mensaje de solidaridad y fuerza para todas las personas que están luchando contra la enfermedad y bueno, contra esta crisis. Gracias también y buenos días a todos los que nos acompañáis hoy en este coloquio sobre el mercado del alquiler, que bueno, creo que sin duda es uno de los segmentos que más interés suscita estos días y bueno, desde hace tiempo ya. Por su atractivo como valor refugio en tiempos turbulentos. Nos acompañan hoy 4 ponentes de empresas muy importantes. En primer lugar está Juan Carlos Álvarez, que es director general de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat. Nicolás Díaz Saldaña, que es CEO de Temporary Properties. Eduardo Guardiola, que es director y partner de Catella Asset Management Iberia, y José Carlos Torres, que es director de inversiones para Hines España. A mitad de coloquio contaremos además con la presencia de un invitado en directo, Rafael Valderrábano, que es fundador de Básico Homes y que bueno, enriquecerá el debate con sus reflexiones. Para comenzar, bueno, creo que el tema que abordamos hoy, el del alquiler, es uno de los más interesantes que nos podía tocar, porque bueno, desde hace tiempo viene inmerso en una continua metamorfosis, ¿no? Primero, con un despegue de la demanda, España ha dejado de ser un país eminentemente de propietarios para empezar a tener también un porcentaje muy importante de demanda que vive de alquiler. Eso, por un lado, ha llevado a nuevas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el co-living, también la entrada de nuevos actores a la par que el boom turístico, como los pisos turísticos, a su vez nuevas tendencias, por ejemplo, en promoción con el Build to Rent, lo que a su vez también ha profesionalizado el sector. Pero también plantea retos muy importantes, precisamente porque tiene que haber una oferta que absorba ese despegue de la demanda, y por el momento pues hay una escasez importante de oferta que ha tensionado precios en grandes ciudades, y las soluciones que se dan desde algunos gobiernos, no solo en España, a veces
podrían ser más un problema que una solución. Sin más, y para abrir boca, me gustaría dar un par de minutos a cada uno de nuestros ponentes para reflexionar precisamente sobre esta metamorfosis que viene experimentando el mercado del alquiler y sobre todo, bueno, pues a dónde vamos. Comenzamos, si te parece, Juan Carlos, por ti. Gracias, Ima. Gracias, Eloy. Bueno, creo que ya hace tiempo que se viene hablando del desarrollo del mercado de alquiler en España. Quizá lo que nos tocaría hablar hoy un poco más específicamente es la situación concreta en la que estamos viviendo y cómo nos afecta esta crisis a esa evolución del mercado. A mí, por señalar grandes ideas, lo primero que creo que destacaría es que evidentemente estamos en una crisis importante, pero esta no es una crisis inmobiliaria, es una crisis global que por supuesto va a afectar al mercado inmobiliario como está afectando a cualquier otro ámbito de la economía, pero no es una crisis inmobiliaria como la que vivimos en el año 2007. Y en mi opinión, además, la afectará, pero no será a largo plazo no será de los sectores más afectados. En concreto, yo creo que además hay un consenso bastante elevado de que el alquiler residencial, fruto de esta crisis, se verá reforzado. Probablemente haya un desplazamiento del uso en propiedad al uso en alquiler. Eso reforzará todavía más la demanda de usuario final y probablemente, lo que apuntaba Sima, tensará un poquito más el desequilibrio entre oferta y demanda. Pero también creo que reforzará la demanda de inversión, ya sea particular o ya sea institucional. El inmobiliario va a ser un valor refugio, es un valor refugio a largo plazo que comparado con otro tipo de inversión, pues tiene menos volatilidad y sus correlaciones con las inversiones financieras son nulas o muy bajas. En tercer lugar, yo creo que destacaría fruto de toda esta evolución del mercado, la clara necesidad que ya venimos viviendo desde hace años y que se va a acentuar todavía más, de la profesionalización de la gestión patrimonial. Tanto para atender a esa demanda de usuario final, en la que cada vez más los servicios alrededor del alquiler van a ser servicios mucho más elaborados, mucho más complejos. Eso va a requerir que la gestión sea mucho más profesional, como desde la óptica del inversor, del propietario institucional, que va a requerir también unos servicios adaptados a la gestión de su cartera, grandes carteras dispersas, y que le cubran sus necesidades operativas, reputacionales y, por descontado, lo que comentaba antes, de servicio al inquilino. Para mí estas serían las tres grandes ideas. Muchas gracias, Juan Carlos. Como bien has comentado, la crisis que estamos viviendo, aunque no sea inmobiliaria, también afecta al inmobiliario. En ese sentido, Nicolás, ¿cómo crees que por dónde se va a mover el mercado del alquiler en los próximos meses? Sí, yo creo que por usar los 2 minutos y dar de alguna manera pues 3 pinceladas que puedan servir después para que podamos profundizar en el debate. Completamente de acuerdo con que una de las tipologías del sector inmobiliario que va a salir reforzado de esta crisis, sin lugar a dudas, es el alquiler residencial. Es decir, el sector residencial ya venía siendo una apuesta de los inversores en los meses anteriores a la crisis sanitaria, y esa situación seguramente se va a ver reforzada. No solamente por la crisis. Entendamos que detrás de todo esto hay un cambio socioeconómico en España importante, que es el que está empujando estructuralmente a que la población se vaya moviendo progresivamente del uso en propiedad al uso en alquiler que mencionaba hace un rato Juan Carlos. Hoy estamos en porcentajes de 77% propiedad, 23% alquiler, y todavía seguimos estando 9 puntos porcentuales por debajo de la media europea,
Con lo cual, lo normal es que con los cambios que se están produciendo en la estructura familiar, en las preferencias de los consumidores más jóvenes, en su particular visión del uso de las cosas frente a la propiedad, y lógicamente el propio mercado laboral, que sin duda alguna pues está siendo mucho más abierto y está exigiendo mucho más movilidad. Los fondos de inversión en este momento no están parados, están todos trabajando. Nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos haciendo pipeline. Lo que pasa es que estamos esperando simple y llanamente, sería mi segundo punto, a que la economía se estabilice en su nuevo punto de equilibrio y viendo el impacto económico y el impacto del empleo y el impacto de las ayudas que se están poniendo en marcha para recuperar la economía de la situación actual, nosotros al final tendremos la posibilidad de ver qué pasa con valores, qué pasa con precios, qué pasa con las rentas, que todavía yo creo que es pronto para que tengamos una opinión al respecto. La inversión va a volver tan pronto esas variables se aclaren, y seguramente va a volver porque hay una apuesta clara que continúa por el segmento residencial en alquiler. Por último, si tenemos ese escenario como base, Juan Carlos apuntaba una cosa que es importante. Vamos a seguir posiblemente teniendo un desequilibrio importante en el mercado residencial de alquiler entre la demanda creciente y a una oferta que es, por el momento, insuficiente. Y ahí vamos a tener que pensar necesariamente en rotación de suelo, en poner suelo a disposición del alquiler. Suelo que puede venir del promotor privado, y ya estamos viendo la salida al mercado de muchos proyectos de Build to Rent, y un sesgo hacia el Build to Rent en muchos promotores, y por último, la administración pública, que seguramente tendrá que tomar la iniciativa en la recalificación de suelo para poder construir vivienda asequible y vivienda social en suelos urbanos y ponerlo a disposición del alquiler. Muchas gracias, Nicolás. Muy interesante la reflexión y bueno, muy necesaria precisamente porque eso, la falta de oferta es una de las principales causas que están tensionando precios en grandes ciudades. Eduardo, para lanzarte una pregunta, ¿cómo crees que van a evolucionar los precios de los alquileres? ¿Crees que van a caer? Hay un consenso, ¿no? En un principio que podría haber un ajuste. ¿Puede esto afectar a la rentabilidad? Bueno, buenos días a todos. Gracias, Eloy. Gracias, Isma. Gracias, IMAPRO. Básicamente pensamos que no deja de ser otro sector afectado por esta crisis, ¿no? Y las rentas tendrán que caer, ¿no? Tendrán que caer de forma lógica. Quizá no tan impactados como los precios, como ya hemos visto en crisis anteriores, pero sí tendrán que caer. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos buscando rentas asequibles para los inquilinos y será nuestra política igualmente a futuro. Vamos buscando ese segmento de mercado donde está la gran masa, ¿no? La gran parte de la mayoría de la población. Y en eso vamos a seguir, buscando rentas asequibles. Somos inversor de largo plazo. Y como inversor de largo plazo queremos una sostenibilidad del cash flow que no sea que es lo que buscamos principalmente, ¿no? No pensando tanto la salida en 4 o 5 años, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que los precios sí, los precios de alquiler caerán. Creo que lo harán en menor medida a corto plazo que los precios de venta y creo que el foco tiene que estar ahí. Relacionado esto con el tema de los jóvenes, no me cabe la menor duda que las administraciones públicas tendrán que colaborar para sacar al mercado suelo público de tal forma que sea más accesible la vivienda de alquiler para los jóvenes, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Seguirán creándose hogares, sin duda, pero la emancipación de los jóvenes será más complicada en este año, 2 años que vienen por delante, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre. Compro completamente todas las ideas de Juan Carlos y Nicolás. El gran problema hoy para las transacciones de hoy es la incertidumbre, el repricing de los proyectos de Build to Rent y las rentas a las que nos vamos a encontrar, ¿no? Dentro de 2 años, ¿no? Ese es el gran problema, la gran dificultad práctica para hacer transacciones. Cuando eso pase, cuando esa incertidumbre disminuya, que por lo que parece tenemos el apoyo de Europa para que eso pase en el corto plazo o en el medio plazo, quieras que no, pues se reanudarán de forma más significativa las transacciones, ¿no? Otra incógnita será a futuro, evidentemente, la financiación, ¿no? La financiación bancaria, en qué medida estará ahí
y con qué costes, ¿no? En función del riesgo percibido que tenga nuestra economía, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Muy interesante lo que apuntas también de uno de los mayores problemas que se afrontan, que es la dificultad de acceso de los jóvenes al alquiler. De hecho, el Banco de España ha dado un dato recientemente que casi el 40% de los jóvenes dedica más de un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y cada vez más hay más jóvenes en el mercado del alquiler. José Carlos, en línea también con este posible ajuste de precios en los alquileres, ¿crees que el mercado se recuperará antes? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos y os deseo a todos y a la gente que nos está escuchando que esté bien en estos tiempos tan inciertos que nos está tocando vivir. Respecto a tu pregunta, Ima, y lo que ha dicho Eduardo, a ver, varias reflexiones. Y yo creo que conviene rebobinar un poco por qué el inversor se lleva fijando en los últimos años en el residencial en alquiler. No es un capricho, no es una moda. Sobre todo la tesis se fundamenta en que el inversor más a largo plazo, más institucional, y podemos pensar, por ejemplo, en los que son los grandes inversores mundiales, realmente. Al final los gestores de fondos canalizamos esa inversión, pero el dinero es suyo. Lo que vienen buscando es huir de la volatilidad al máximo posible. Huir de la volatilidad y diversificar, porque la correlación entre el ciclo económico y el performance, ¿no? El desempeño de las inversiones en otra tipología de activos inmobiliarios es demasiado alta, es demasiado peligrosa para ellos. Y se dieron cuenta que en la crisis anterior casi daba igual donde estuvieras invertido y casi daba igual el sector en el que estuvieras. La crisis te iba a afectar con un grado de correlación muy alto, ¿vale? Y se dieron cuenta que en el residencial alquiler eso pasaba mucho menos. Y por eso giramos muchos los ojos hacia este mercado. Y este mercado, uno de los componentes que tiene, a diferencia de otros sectores, es que realmente la demanda es bastante elástica. Uno, y luego que la demanda es casi infinita, ¿no? Llega hasta donde llega la población. De tal manera que si en un contexto de crisis tú bajas la renta, tú alquilas en residencial. Mientras que en otros sectores, en oficinas o en retail, y tenemos lecciones infinitas durante la crisis anterior, no era una cuestión de bajar la renta, no era una cuestión de dar más incentivos. La demanda no estaba ahí, la demanda no tenía capacidad para absorber la oferta del stock que había en el mercado. Entonces es un factor muy, muy importante. Respecto a si vemos bajadas de precios, pues aunque no tengo genes gallegos, te diría que depende. Y de verdad que lo digo con convicción porque lo que estamos viendo ahora mismo es lo contrario. Y no significa que vayan a subir la renta, significa que es muy difícil pronosticar. Eso uno. Y luego creo que de verdad depende de cada submercado. Es evidente que carteras que están montadas alrededor de una tesis, pues quizás para colectivos más vulnerables o con rentas más bajas, van a sufrir más. Porque realmente pues es probablemente el segmento de la población que se vea más afectado por los ERTE. Si ves el perfil de la gente que ha sufrido ERTE, muy mayoritariamente tiene un perfil socioeconómico muy concreto y van a sufrir más. Por contra, se están dando factores como un aumento muy alto de los divorcios, que no se ha comentado. Eso tiene una incidencia inmediata en el mercado de alquiler a corto plazo. Y luego, si miras atrás, que es la única forma que tenemos de tener alguna sensación de por dónde pueden ir los tiros, la realidad es que en la anterior crisis, durante 2009, la renta subió en Madrid. Luego bajó, pero la renta al principio subió porque se pospusieron muchas decisiones de compra en el muy corto plazo. Por cierto, también hubo bastantes divorcios al principio de la crisis, desgraciadamente. Entonces, es muy difícil pronosticar y sobre todo depende proyecto a proyecto, ubicación a ubicación, y por eso para nosotros hacer un análisis de la demanda de donde invertimos os diría que
fundamental, uno de los factores principales. Entender quién va a ser nuestro cliente y qué motivaciones le mueven. Muchas gracias, José Carlos. Me viene muy bien la frase que has dicho, que invertir en vivienda no es una moda, para introducir el primer bloque del coloquio sobre precisamente oportunidades de inversión. Y es que, de hecho, bueno, según datos de Sociedad de Tasación, el precio de la vivienda en los últimos 25 años ha subido un 148%. Y bueno, según datos del Banco de España, en el primer trimestre de 2020, mientras la rentabilidad del IBEX 35 caía un 26,6%, la rentabilidad bruta del alquiler sube un 3,8%. Esto en el primer trimestre, en el que quizá no se empezaba a ver todavía el efecto de la crisis, pero bueno, sí que se ve que el alquiler resiste. En ese sentido, lanzo una pregunta para nuestros ponentes, que es, bueno, ¿qué oportunidades ofrece la vivienda en alquiler? Nicolás, si quieres empezar. Uy, creo que no, Nicolás. el micro. Sí, ya lo tengo puesto. Gracias, perdón. En nuestro caso es obvio que la apuesta por el alquiler residencial es total. Pensad que Tempore Properties la única cosa que hace es comprar viviendas para alquilarlas, con una particularidad, que somos posiblemente el único player entre las OCIMIs especializadas en el sector residencial que hemos optado por una estrategia en la cual queremos cubrir la mayor parte del territorio nacional. Porque nos hemos dado cuenta que hay demanda de alquiler en todas partes de España. Allí donde hay actividad económica importante, allí donde realmente hay un tejido productivo que dé sostenibilidad al empleo razonablemente estable, inmediatamente nos encontramos que hay demanda de alquiler. Por consiguiente, sorprendería ciudades como Logroño, ciudades como Valladolid o ciudades incluso como Vigo, el propio Castellón de la Plana y sus alrededores con la industria del azulejo, en todos esos núcleos urbanos hay una demanda fortísima de alquiler residencial. Y el tema es que en España vamos por detrás del resto de Europa en ese proceso de precisamente tener un porcentaje de vivienda residencial en alquiler importante. Vamos por detrás del resto de Europa. Y son los cambios que mencionaba al principio en la estructura familiar, en las preferencias de nuestros consumidores, sobre todo los consumidores más jóvenes, ese tándem de, oye, uso o propiedad, uso o propiedad. Yo suelo contar una anécdota muy rápido, solo contar una anécdota de una conversación con mi hijo en la que me dejó claro que la única propiedad que él va a tener en su vida seguramente es la que yo le deje en herencia. Es decir, que él le da preferencia a pagar por uso que a pagar por la propiedad. Por consiguiente, y bueno, y me dijo, y me la dejas libre de cargas. Con lo cual, quiero decir con esto que estamos ante una transformación profunda desde el punto de vista socioeconómico, que también algunas cosas que José Carlos estaba mencionando, como la propia estructura familiar, todo esto coadyuva a que, y nos lleva a que la tendencia que hemos visto en los últimos 3, 4 años, en términos de pasar a alquiler residencial, esa tendencia va a continuar. Y eso, desde el punto de vista de inversión, es una auténtica oportunidad en una economía que presenta unos fundamentos razonablemente buenos, salvo que lógicamente nos pongamos a hacer experimentos con gaseosa en materia regulatoria. Gracias, Nicolás. No sé si queréis añadir algo más. Juan Carlos, por ejemplo. Sí. A ver, oportunidades. Yo creo que un poco, si vemos los ingredientes con los que nos encontramos, y ha ido saliendo todo, pero estamos en un mercado en expansión, independientemente de ya veníamos de esta expansión de convergencia con el resto de Europa. Apuntaba Nicolás, hay 9 puntos de diferencia aproximadamente. Sí, parece que se ha perdido la conexión con Juan Carlos. Bueno, si te parece, Eduardo, puedes continuar en línea. Hay
hay un aumento de la demanda, hay oportunidades de inversión. Comentaba Nicolás que bueno, todo depende de los experimentos que se hagan en el ámbito regulatorio. Sí. Como... Yo creo por decir algo diferente a lo que se ha comentado, que todo me parece correcto, hay una oportunidad también en la profesionalización del sector, ¿no? O sea, hay mucho que hacer dentro de los que invertimos en esto, de los asset managers, de los property managers, de los facility managers, para mejorar la profesionalización de este sector. Es un sector relativamente joven en España si lo comparamos con Europa, y hay mucho que hacer en tecnología, de verdad, para hacer más eficiente el trabajo, donde los márgenes, como sabemos, en residencial son muy pocos, son muy pequeños, perdón, son muy pequeños los márgenes y por tanto hay mucho que hacer. También creo que hay mucho que hacer en cuanto a incluso a concentración y a especialización, ¿vale?, de los equipos. Yo creo que en los inicios de la actividad se tiende a hacer tabla rasa con que cualquier tipo de activo se gestione, y es realmente por el tipo de cliente final, sobre todo, y por el número de incidencias que se tienen en la gestión diaria de este tipo de activos, realmente hace falta una profesionalización, una especialización, ¿vale? Por lo menos de ramas de actividad de aquellos que nos dedicamos. Parece que me he caído, ¿no? Para que hemos recuperado la conexión con Juan Carlos. Si quieres, continúa, Eduardo, y ahora doy paso a Juan Carlos. Básicamente lo comentaba, ¿no, Juan Carlos? Para que lo escuchara básicamente, y bueno, para la audiencia es eso, mayor profesionalización del sector es una oportunidad también para el propio sector, no solo, sino también para los inquilinos, ¿no?, que son al fin y al cabo nuestros clientes, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad importante. ¿Qué ventajas, Juan Carlos, me escuchas? Sí. ¿Qué ventajas puede ofrecer precisamente la profesionalización del sector? Bueno, no es que sean ventajas para mí, pero yo creo que es una necesidad imperiosa. Si no se profesionaliza el sector, pues esta inversión de la que estamos hablando, esta inversión institucional privada, no se podría desarrollar. De hecho, la inversión inmobiliaria históricamente se había centrado en el segmento, precisamente en el segmento no residencial. ¿Por qué? Pues porque es más fácil gestionar un edificio de oficinas en la Castellana o en la Diagonal con un único inquilino que el mismo edificio dividido en 5 contratos. Eso tiene su complejidad y necesitas una cierta profesionalización para operativamente gestionar eso. También hay una profesionalización ligada con la gestión reputacional del alquiler residencial. Eso es un tema que también se tiene que saber gestionar, se tiene que gestionar adecuadamente para proteger los intereses de esos inquilinos y respetar un poco toda la cadena. Hay que, lógicamente, tener capacidades de gestión de una determinada escala, de cobertura geográfica y de un cierto nivel de atomización en función del tipo de cartera que se esté gestionando, y además, cada vez más, lo apuntamos al principio, el alquiler va a dejar de ser poner a disposición un inmueble y nada más, sino que va a estar rodeado de una serie de servicios de valor añadido, tanto para la propiedad como para el inquilino, que van a requerir esa profesionalización. Por lo tanto, para mí no es que sea una ventaja, es que es una necesidad absoluta. Pese a ello, el sector continúa, ¿no?, bastante atomizado, bueno, según los datos que se manejan, un 96% aproximadamente del parque de vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios. ¿Cómo aumentar ese peso, José Carlos? El peso del sector. Pues mira, para mí lo que ha dicho Juan Carlos es clave. El tema del tamaño es fundamental y justo iba a comentar el dato que has dicho tú, Inma, que dentro de un porcentaje relativamente pequeño que representa el residencial y el alquiler, aunque es verdad que viene creciendo y viene creciendo con fuerza, la tendencia es positiva, al alza, pero dentro de un porcentaje relativamente pequeño, el número de unidades que están en manos de inversores institucionales es mínimo. 4, 5, 6%, dependiendo de la estadística que veas.
Nosotros, como sabéis, Heinz es una empresa americana, aunque nuestra huella es global. Tenemos oficina en Europa, en Asia y en Estados Unidos, por supuesto, o en América, mejor dicho. Y en Estados Unidos, concretamente, llevamos décadas con el residencial en alquiler. Y un dato que puede parecer tonto, pero que tiene de verdad que para mí mucha incidencia, es que, bajo nuestro punto de vista, para que tú puedas internalizar la gestión y te sea rentable, tienes que tener un stock de entre 3.000 y 5.000 viviendas. Eso en España no existe prácticamente. Hay muy poquitos players. Eso te empuja a que debas depender de la gestión de un tercero, que no tiene nada de malo, ¿vale? Pero que es la gestión de un tercero que tiene que tener un enfoque realmente profesional. El hecho de que haya un volumen alto de viviendas en alquiler solo genera un círculo virtuoso en cuanto a las capacidades de gestión de las propias compañías que son propietarias o de los equipos externos que te pueden dar ese servicio. Porque hay muchas economías de escala, desde luego. Entonces, el reto está por un lado en el tamaño y luego en el formato de gestión, porque, como decía Juan Carlos, yo creo que esto es mucho más que darle las llaves firmar el contrato, darle las llaves al inquilino y estar ahí por si se le rompe el aire acondicionado, ¿no? Eso es lo que da un propietario particular, pero es que los institucionales aspiramos a dar mucho más, la verdad, y además tenemos el reto de demostrarle a los clientes y a los inquilinos que nosotros podemos dar mucho más que el propietario particular, que está muy bien, pero que tiende a ser muy pasivo en su forma de gestionar. Y esa proactividad es complicada y nos supone un cambio de chip a todos como sector, la verdad, en escuchar mucho a tu cliente, porque tu cliente es tu inquilino, y estar muy pendiente de él y anticiparte a lo que crees que va a necesitar y hacerle la vida más fácil, porque para nosotros no solo llenar los edificios, es fidelizar a nuestros inquilinos. Gracias, José Carlos. Vamos a dar paso ahora a nuestro invitado al coloquio, que es Rafael Valderrábano. Para quienes se hayan unido más tarde, es CEO de Básico Homes y bueno, va a compartir una reflexión y a lanzar una pregunta para enriquecer el debate. Adelante, Rafael. Buenos días, Inma. Buenos días, Eloy. Gracias a todos por la invitación. La verdad que está siendo muy interesante todas las ideas que están surgiendo sobre el mercado y claramente el mercado del alquiler se está convirtiendo en uno de los patatas calientes del sector. Desde Básico Real Estate tenemos la suerte de ser espectadores privilegiados en esta transformación porque desde nuestro doble rol de asesores para fondos en la adquisición de carteras o como gestores profesionales de estas carteras estamos viendo muchos de estos cambios. Se ha comentado que están llegando muchos fondos, algunos de corto plazo, otros de más aliento, al mercado. En el mercado en estos momentos hay tantas o más carteras de Build to Rent en el mercado de las que había en la época del COVID. Pero se transaron pocos antes del COVID, se han transado pocas o no sabemos todavía cuántas se van a transar, pero el problema sigue siendo el mismo, el precio de la transacción. Si tenemos en cuenta que muchos de estos inversores, y es una pregunta que os hago, que están queriendo invertir por situación del COVID, están exigiendo mayores rentabilidades, va a haber más transacciones, llegaremos a precios de equilibrio. Además, hay elementos un poco negativos que Eduardo antes comentaba. La financiación, los bancos la están encareciendo. Nos estamos encontrando que las incertidumbres que se están provocando por temas de morosidad, de empresas, etcétera, los bancos están buscando en estos momentos protegerse y están reduciendo los loan to value y aumentando los tipos de interés que quieren cobrar. También hay una cosa que no hemos comentado poco, pero ya se anuncian próximas carteras de producto granular en alquiler. Siempre en el Build to Rent pensamos en grandes edificios. Y se comentaba, creo que ha sido José Carlos, que también hay inversores particulares que quieren funcionar. Estas carteras van a empezar a salir y me gustaría saber por parte de los invitados si hay interés o no, o ven que si va a haber interés en el producto granular.
Gracias. Muchas gracias, Rafael. No sé si quién quiere abrir el melón. Nicolás, por ejemplo. Nadie se atreve. Comento yo si quieres, Inma. Sí, vale, perfecto, Eduardo. Adelante. Rafael, yo creo, o sea, para hablar primero antes de pricing, que es un poco yo creo que lo que está en el fondo de tu pregunta, ¿no? De tu primera pregunta. Hay un tema también de pre-COVID. Había carteras en el mercado que salían que a veces no obedecían como producto a lo que normalmente, por lo menos nosotros, ¿no? Como fondos, buscamos en el producto en rentabilidad, ¿no? Ya sea por localización, es decir, ciudad en la que se propone el Build to Rent, ya sea por microlocalización, es decir, por lejanía de transporte público, ya sea por tamaño de la promoción, ya sea por densidad del edificio, número de viviendas, ya sea por tamaño de las viviendas, o sea, ya sea por plazo hasta que el edificio se pone en carga. O sea, es decir, hay una serie de características que algunas de esas carteras o algunos de esos productos, pues lógicamente cuando se compraron no se pensaron esos suelos para hacer Build to Rent. Entonces es razonable que haya ahí vamos a decir, que no haya un acuerdo respecto al producto, ¿no? Respecto al precio, parece razonable pensar que, que el precio o el precio al que se ponen esas carteras, lógicamente viene dado del retorno esperado por los inversores de esos patrimoniales, de esos promotores, ¿no? Y es lógico. Y eso a veces no casa, tan simple como eso, como con las expectativas, ¿no? de retornos de los que son patrimonialistas a largo plazo, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? No tiene más. Que eso lleva a que post-COVID seguirá habiendo ese gap, ¿no? Esa diferencia. Pues probablemente, si no cambian las circunstancias de uno o de otro, por decirlo de forma suave, pues no habrá, ¿no? Ese acercamiento, ¿no? Quizá alguno lo haga y lo están haciendo aparentemente, Rafael, creando sus propias carteras con su propio producto, ¿no? No para vender a corto plazo, sino para desarrollar, poner en carga y el día de mañana quizá con otra estrategia de salida, no lo sé. Pero básicamente creo que en estos momentos es complicado, ¿no? Y si a eso añades la incertidumbre actual en cuanto a la compra, pues claro, se hace complicado, ¿no? Se hace complicado. No quiero ser negativo, pero parece complicado, ¿no? Salvo excepciones. Me permite, Sima, por completar un poco el razonamiento de Eduardo, yo creo que al final no cabe ninguna duda que como consecuencia de la crisis ha habido una modificación en el equilibrio entre el Build to Sell y el Build to Rent. Yo creo que los promotores pre-COVID, ellos tenían y visualizaban que tenían capacidad para en muchas de las ubicaciones en las que tenían suelo, podían perfectamente desarrollar para vender, porque había unas expectativas de crecimiento de precios, según la ubicación, pero había unas expectativas de crecimiento de precio y de demanda que eran realmente favorables. Dicho esto, yo creo que lógicamente algunos síntomas que empezamos a ver ya a finales de 2019 y principio de 2020, donde parecía que había un cierto agotamiento de la demanda latente para comprar vivienda. Ese agotamiento, con la llegada de la crisis, lógicamente se va a confirmar y se va a acelerar muchísimo más. Entonces, yo creo que ahora por eso estamos viendo que precisamente una parte importante de los promotores, sobre todo aquellos que tienen en sus balances mayor cantidad y mayor concentración de suelos en algunas ubicaciones, están tratando de combinar la salida de una parte de sus activos a mercado por la vía de Build to Rent y quizás incluso combinar dentro de una localidad, una ubicación, fases distintas para Build to Sell y Build to Rent. Utilizando el Build to Rent como mecanismo para poder empujar posteriormente quizás la posibilidad de hacer promociones para venderlas. Esa modificación tiene que llevarnos a que podamos resolver algunos de los temas que Eduardo, yo creo que correctamente acaba de plantear. Sí, aquí el peligro y el problema que tenemos es un problema de gap entre los asking, por una parte, sí, el precio del vendedor y el precio
del comprador. Y con la coyuntura, posiblemente, lo que nosotros estamos notando en aquellas operaciones que nos están llegando y en las conversaciones que tenemos con promotores en estos momentos, es que parece que hay una mayor voluntad que la que había antes del COVID para que podamos llegar a acuerdos de precios en proyectos de Build to Rent. Dicho eso, esa es una parte del tema. La otra parte es la que comentaba Eduardo. Tenemos que ponernos de acuerdo en el proyecto que vamos a realizar. No es lo mismo construir que construir para vender a particulares. No es exactamente igual. Y nosotros tenemos que poner el ojo, desde el punto de vista, como patrimonialistas residenciales que somos, tenemos que poner el ojo en una correcta definición de producto en términos de tipologías de viviendas que vamos a construir en la ubicación en la que estamos construyendo. Aparte del tema de rentabilidad, tenemos que ver la definición de producto, tenemos que pensar en una definición técnica del producto que nos permita ser más eficientes en la gestión del día a día, porque este es un sector del inmobiliario con márgenes muy bajos y necesitamos hacer todo el esfuerzo del mundo mundial para eficientar lo máximo que se pueda la gestión de nuestros edificios. A continuación, en la demanda se va a volver mucho más exigente. Nuestros jóvenes no son menos exigentes que las personas mayores, todo lo contrario, con lo cual vamos a tener que atender esa necesidad de servicios adicionales, esa necesidad de que se le facilite la vida dentro del entorno de su vivienda, de tal suerte que se sientan precisamente acompañados en todo momento por el propietario y que la respuesta del propietario sea la adecuada para atender sus necesidades. Y no olvidemos un tema, que lo quiero dejar encima de la mesa, que seguramente dentro de 3 o 4 años se va a poner de moda. Sostenibilidad. Nosotros cuando pensamos en Build to Rent, y si tenemos la oportunidad de desarrollar proyectos de este tipo, vamos a pensar evidentemente en la forma de cómo hacer nuestros edificios más eficientes desde el punto de vista de consumo energético, mucho más respetuosos con el medio ambiente y que realmente presenten una oferta de calidad en términos de sostenibilidad medioambiental, que yo creo que de todas maneras ese es uno de los elementos en los cuales los institucionales nos vamos a diferenciar clarísimamente en la oferta de producto del particular que tiene algunas viviendas en alquiler. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias también a Rafael. Despedimos a nuestro invitado en directo. Y bueno, Nicolás comentaba precisamente uno de los temas que yo creo que más se va a comentar, que es el de la sostenibilidad. No sé si Juan Carlos quiere recoger la pelota. Bueno, yo creo que el tema de la sostenibilidad es un tema que evidentemente en la promoción, en general, la promoción ya sea para alquilar, ya sea para otro fin, es un camino sin retorno, ¿no? Eso es un tema que va a estar cada vez más normativizado y los promotores y los inversores vamos a tener y los gestores vamos a tener que ir adaptando a todo esto. A mí, si me permitís, solamente por poner un matiz, porque como he tenido inestabilidad con la conexión y a lo que apuntaba Rafa, en la parte de inversor y del cruce de operaciones, yo creo que lo que falta es que llegue el inversor adecuado. Cuando llegue el inversor realmente de largo plazo, ese inversor de largo plazo, y también que desaparezca la incertidumbre que apuntaba Eduardo también, evidentemente, eso tiene que saber dónde se pisa, ¿no? Pero ese inversor de largo plazo, habrá cruce las operaciones se cruzarán, tanto desde el punto de vista institucional como también desde el punto de vista, no olvidemos, el inversor particular, el pequeño inversor. Nosotros lo estamos viendo en la parte atomizada, cada vez más estamos teniendo más interés de personas individuales, de pequeños patrimonios, etcétera, que están buscando tanto en nuestras promociones de obra nueva como en el producto que tenemos alquilado y vendemos en rentabilidad, un interés que incluso durante el COVID ha sido creciente, ¿no? O sea, un poco creo que eso hay que apuntarlo, ¿no? La presión del inversor va a ser algo que va a seguir un poco, yo creo que va a ir en aumento en tanto en cuanto
el inmobiliario es valor refugio y cada vez lo tenemos más claro. Muchas gracias, Juan Carlos. Sobre el aumento de la demanda y la incertidumbre que todos habéis apuntado que ahora mismo hay en el horizonte, bueno, la economía, la previsión es que pueda caer en el entorno del 9% este año. Actualmente hay más de 5 millones de empleados afectados, muchos de ellos jóvenes. En ese sentido, José Carlos, ¿cómo puede afectar esto a la demanda en alquiler? Seguiremos viendo un aumento de la demanda, habrá un parón y luego se recuperará. Bueno, desarrollando más lo que comentaba antes, cuando trataba otro punto, yo creo que hay que mirar activo por activo, submercado por submercado, para pensar en qué va a ocurrir con la demanda. Nosotros hemos mirado bien lo que ocurrió en la crisis anterior, teniendo en cuenta que los datos son muy escasos, porque desde el punto de vista, esto es un mercado nuevo para todo, ¿no? En la inversión y la gestión y también en cuanto a los datos y la información disponible de mercado, que es muy pobre. Pero con la información que hay disponible, lo que vimos en la anterior crisis es que realmente con un índice de paro muy alto, la bajada en precios de alquiler era relativamente baja. Y además, realmente cuando se pronunció fue cuando la crisis se alargó mucho. Con lo cual, para nosotros, realmente depende de la profundidad, pero depende mucho del plazo para la recuperación. Ese tema es clave en nuestra opinión. Y hombre, si esperamos que el cambio de ciclo pues dure, digamos, 24 meses, pues yo creo que la situación desde el punto de vista de la demanda y de las rentas, concretamente en las grandes ciudades, ¿no? que van a sufrir un poquito menos, pues será relativamente moderado. Y incluso con subidas puntuales en algunos submercados concretos y más bien vemos una situación de moderación de rentas que una bajada generalizada, que por supuesto habrá bajadas en mercados concretos. Pero no es quizás lo que más nos preocupa. Yo creo que es más el cóctel de factores, como por ejemplo la financiación que se ha comentado, como la demanda de inversores, que haya un mercado sano, que haya un mercado activo de inversión. Eso nos parece fundamental. Pero realmente creo que no hay un mercado más activo porque, como ha comentado Eduardo antes, el producto que hay todavía, con muy poquitas excepciones, satisface las demandas del inversor internacional cuando va a comprar Build to Rent. Esto lo digo con total convicción. Nosotros, y me sumo de verdad a las palabras que ha hecho Eduardo antes, no hemos hecho más operaciones de las que está en el mercado porque lo que hemos encontrado, o por un tema de precio, pero sobre todo por un tema de calidad, no nos encajaba con lo que nosotros pensamos que tiene que ser Build to Rent, por el diseño, por la ubicación, por un montón de factores. Y la realidad es que va a ser más fácil que se cree un stock desde cero, con obra nueva, que transformando el stock existente. Me da la sensación. Nosotros, desde luego, vamos más por esa línea. Gracias, José Carlos. ¿Creéis que lanzo esta pregunta ya con el último bloque en el que enlazo la demanda con los posibles cambios de tendencia? Hablaba José Carlos de las necesidades de los inversores, también están las necesidades de la demanda, y muchas personas con el confinamiento se han dado cuenta, ¿no?, de que el piso en el que viven no está preparado para el confinamiento. Ya había un estudio de pisos.com que hablaba de que 44% de los inquilinos no está contento con la vivienda en la que vive. ¿Creéis que la era post-COVID cambiarán las necesidades de la demanda y, bueno, también incluso de los inversores?
no sé quién si quiere lanzar. Y si quieres te contesto yo, Inma. Adelante. Yo creo que sí, o sea, que hay una tendencia clara ya pre-COVID, que es lo que hemos ido comentando todo el rato, de incremento de servicios alrededor del alquiler. Eso, el inquilino cada vez va a ser más exigente en esa línea. El tema del teletrabajo que ha generado el tema de COVID ha venido para quedarse, total o parcialmente, y eso también nos va a afectar, porque los espacios donde vivimos cada vez vamos a querer y a desear que estén mejor adaptados a ese teletrabajo, pues con espacios dedicados y más espacio. Entonces el cambio, el alquiler aquí es mucho más flexible, te permite cambiar y no estás ligado con la propiedad. Incluso yo no descartaría a medio plazo que haya en general una cierta tendencia a que las empresas ayuden a los empleados, porque si al final el empleado está trabajando una parte del tiempo en casa, tienes menos superficie dedicada, la empresa puede ayudar en esa línea al empleado para que teletrabaje. Y yo creo que hay una tendencia que se viene hablando y que yo creo que se va a acentuar mucho, que es y que luego revertirá en el alquiler, que es la reconversión de locales comerciales para uso residencial. Por aquí se juntan dos cosas. Se junta la caída de determinadas actividades comerciales y que va a venir sustituyendo por el comercio electrónico, etcétera, y se junta una necesidad, lo que hemos dicho, una falta de oferta residencial que, si la queremos suplir por la vía de promoción partiendo de cero, como decía José Carlos, eso en nuestro sector tiene un problema, que tardas 4 años en sustituirlo. En cambio, por la vía de esa conversión de algo que parece que está vacío en calles secundarias y que por un cambio legal al día siguiente podrías tenerlo como algo destinado al uso residencial y por lo tanto al alquiler, yo creo que esa tendencia también va a subir muchísimo. Gracias, Juan Carlos. Eduardo, no sé si estás de acuerdo o no con que el cambio, la era post-coronavirus nos hará cambiar de la casa ideal o si eso es un mito. No, como diría que el me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? No, creo que completamente de acuerdo con Juan Carlos que la voluntad de querer ir hacia eso será mayor que antes. Si bien, claro, esto es oferta y demanda, ¿no? Y precio, ¿no? Que es donde se encuentran. Entonces ahí yo creo que quizá, por discrepar un poco, efectivamente la asequibilidad mandará, ¿no? O sea, la asequibilidad de las rentas, ¿no? En un entorno, yo recuerdo que antes se hablaba de que antes de COVID, ¿no? Que la gente quería casas más grandes, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Se hacían casas más grandes. Pero quizá ahora viene la época, o durante un poco tiempo, ¿no? Donde la gente va a mirar más el bolsillo, más si cabe, y va a poder pagar lo que pueda pagar. Y entonces yo creo que la asequibilidad mandará mucho en el corto plazo. En el medio y largo plazo, sin duda, vamos hacia ahí, ¿no? Pero en el corto medio plazo, la asequibilidad de las rentas mandará. Y yo quería comentar también que lo que dice Juan Carlos, totalmente de acuerdo en el tema de los locales, ¿no? Es una evidencia que no solo calles secundarias, efectivamente, ensanches de las grandes ciudades, donde los edificios todos tienen locales comerciales en planta baja y el 60, 70, por decir un número, están vacíos, ¿no? Tapiados. Eso es una ineficiencia del urbanismo enorme, que yo creo que, como dice Juan Carlos, sin duda, ahí hay mucho que hacer para dar vivienda, ¿no? Ofrecer vivienda a gente que lo necesita, ¿no? O sea, sin duda, lo comparto. Yo diría ya, para acabar ya de rizar el rizo, ¿no? Y de pedir a las administraciones, sería el parking, ¿no? Es decir, hay una tendencia también, aunque no se hagan tantos, no hay necesidad de de esa dotación de parking que pide el urbanismo en muchas ciudades españolas por vivienda, ¿no? Y por tanto, que a lo mejor ahí hay un ahorro de coste del promotor que se verá reflejado de alguna manera a igualdad de retorno en una menor renta, ¿no? Porque habrá más eficiencia, ¿no? En las compras, ¿no? O sea, esa es otra forma de ayudar claramente a que las rentas se mantengan asequibles, ¿no? Gracias, Eduardo. Desde luego, si
si esto se produce, si estos cambios se producen, la metamorfosis del alquiler terminará produciendo también una metamorfosis en las ciudades. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Vamos a dar paso a Eloy con las preguntas que nos habéis estado enviando desde el público, que estoy segura de que serán muchas y muy interesantes. Muchas gracias. Eloy, adelante. Hola. Buenos días de nuevo. Muchas gracias, Inma. Muchas gracias a todos. Sí hay preguntas y hay bastante interés en conocer un poco más vuestra opinión sobre un aspecto relacionado, uno de los aspectos que habéis mencionado durante el coloquio, que es la gestión especializada y las oportunidades que hay para aumentar la eficiencia en la gestión de las carteras de viviendas en alquiler. ¿Cuáles son esas áreas, nos preguntan, que consideráis en este momento más importantes para mejorar esa eficiencia, tanto desde el lado del propietario, por un lado, como del lado de los servicios para los inquilinos? ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros en el corto o medio plazo? Quizá para Juan Carlos. Sí, a ver, yo creo que para mí la parte clave es el área de los servicios, digamos, que vamos a tener alrededor del alquiler. O sea, creo que el alquiler, tal como lo conocemos, que es puesto a disposición de un inquilino un inmueble y se acabó, va a acabar pareciéndose más a un servicio de hostelería, con servicios alrededor, tanto dentro del inmueble como relacionados con todo lo que esté relacionado con la vivienda e incluso con temas relacionados con teletrabajo. Entonces, para mí ahí hay un gran reto y este reto, evidentemente, se tiene que apoyar en una capacidad operativa importante y sobre todo también una capacidad tecnológica. Y aquí la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Y para mí es de las partes clave. De cara a la gestión al propietario, pues evidentemente el tener inquilinos fidelizados, el tener gente contenta con los servicios que recibe, es el mejor servicio que le puedes dar también al propietario, porque te permitirá, pues, rentabilizar mejor esas inversiones y demostrar que el servicio le ayuda. Muchas gracias. También hay una pregunta relativa a dónde hay oportunidades y la pregunta en concreto es si hay vida más allá de las grandes capitales. Habéis referido a ello a lo largo del coloquio. Me refiero a vida para el Build to Rent más allá de las grandes capitales. ¿Bajo qué circunstancias o bajo qué características serían atractivos esos proyectos? Y si alguno de vosotros está estudiando operaciones fuera de las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Sevilla. Sí, bueno, si queréis comento yo. Nosotros, por ejemplo, sí tenemos prácticamente la mitad de la cartera la tenemos en ciudades diferentes a Madrid y Barcelona. Y básicamente lo tenemos en el País Vasco y en Navarra, ¿vale? Son economías, ¿por qué? El País Vasco y Navarra. Aparte de porque las transacciones en su momento nos cuadraban, como decía antes José Carlos, básicamente por las cualidades intrínsecas de la operación, ¿vale? Sino también básicamente porque las economías en ese momento nos parecían sólidas a largo plazo, ¿no? Básicamente buscamos capitales de provincia sobre todo sostenibles en el sentido de un crecimiento económico, decía Nicolás antes, ¿no? Atractoras, ¿no? de actividad económica y por tanto de empleo, que al fin y al cabo es lo que provoca que se paguen los alquileres, ¿no? Entonces, ahí sí lo estamos haciendo y seguimos mirando otras ciudades, aparte de las ya comentadas, Madrid, Barcelona, País Vasco, Pamplona, Navarra. Seguimos mirando, pero hay otra vertiente que es la de la eficiencia, ¿no? Es decir, tampoco nos queremos repartir, digamos, en todo el territorio nacional en capitales. Preferimos ir asentando sobre ciudades como las que vemos que va bien, ¿no? y que todo funciona, ¿no? Entonces lo hacemos así, pero sí estamos abiertos a otras ciudades. Yo simplemente, Eloy, sí, Nicolás.
por completar un poco, simplemente comentar que en nuestro caso, ya lo comentaba hace un rato, nuestra estrategia siempre ha sido ir más allá de Madrid y Barcelona. En el caso de Madrid y Barcelona, de hecho, la Socimi Tempore Properties está básicamente en áreas metropolitanas de las dos ciudades, pero luego estamos en Valencia y áreas metropolitanas de Valencia, estamos en Málaga, estamos en Sevilla, estamos en Valladolid, estamos en Logroño, estamos buscando crecer en Zaragoza, estamos mirando algunas oportunidades en Vigo y en Coruña, siempre evidentemente en ciudades, en Bilbao, estamos mirando alguna cosa en Santander, estamos mirando alguna cosa en Pamplona, ciudades en las cuales hay tejido empresarial que permita que lo convierta, digamos, en un polo económico importante y con capacidad de atracción de empleo. Eso para nosotros es el elemento fundamental. En Build to Rent, estamos analizando algunas carteras que tienen algunos suelos ubicados en las ciudades que acabo de mencionar, con lo cual, por supuesto que estamos mirando esas operaciones con vistas a poder entrar en ellas y tratar de desarrollar obra nueva en alguna ciudad de las que acabo de mencionar, pero la sorpresa para mí ha sido que cuando no había prácticamente nadie que quisiera ir más allá de Madrid y Barcelona, me empiezo a encontrar a competidores. Y fíjate, no sabía que Eduardo era uno de ellos, con lo cual empiezo a encontrar competidores que se han dado cuenta que el mercado residencial en alquiler ha llegado para quedarse y que se desarrolla en toda la geografía nacional. Gracias, Nicolás. Creo que tenemos que De todas despedir. maneras, si me Perdona, Juan Carlos. Un segundo, Juan apunte. Carlos, que despedimos a Inma, que ya nos advirtió que sobre las 11 tenía otro compromiso. Me quedo yo con vosotros. El coloquio continúa porque todavía hay preguntas de los oyentes. Muchas gracias, Inma. Te agradecemos muchísimo vuestra participación. Gracias. Gracias a vosotros. Ha sido muy interesante. Un saludo. Adiós. Juan Carlos, nos ibas a comentar. Era un poco en tono más broma. Sí, que a otro nivel, oportunidades en serviavital.com seguro que encontraréis. También vuelvo, otra pregunta de los espectadores. Nos preguntan sobre vuestra postura, por tanto es una pregunta dirigida a todos, acerca de la próxima, bueno, de las ofertas de carteras de suelo que van a empezar a aparecer en régimen de cesión de uso, derecho de superficie, por parte de administraciones de distinto tipo, ayuntamientos, comunidades autónomas. ¿Qué opináis? Destinadas a vivienda asequible, claro. Si planeáis participar, si hay que ver caso por caso los pliegos, en fin, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Si quieres, José Carlos, empieza tú. Para mí tiene todo el sentido. La verdad, es algo que sorprende, en mi opinión, y ya se ha comentado aquí, que el foco vaya por el lado de la regulación cuando realmente hay formas que son de verdad gratis para la administración pública de aumentar el stock de vivienda y que realmente van a aliviar presión en los precios, sobre todo para los colectivos más vulnerables, que realmente es lo que tiene que ser la aspiración. La aspiración no tiene que ser que una vivienda que valga 2.000 euros se pueda alquilar por 1.800. La aspiración tiene que ser que el que necesite una vivienda la tenga y tenga una buena vivienda. Y eso hay formas que van desde poner suelo en concesión, que perfectamente. Lo que pasa es que en este país las concesiones nos cuesta entenderlas mucho. La administración es tremendamente recelosa con los plazos y el plazo de la concesión es directamente proporcional al atractivo para los inversores. Con lo cual, ahí hay todavía mucha pedagogía que hacer, que el inversor entienda la administración y la administración haga un esfuerzo por entender las motivaciones del inversor. Eso por un lado. Y luego, yo he visto algún ayuntamiento que también ha ido por la vía de cambiar el uso a suelos siempre y cuando sea para vivienda asequible. Y eso es una vía. ¿Cuántos ayuntamientos han desarrollado suelo industrial pensando que desarrollando suelo industrial las empresas iban a venir? Y hombre, la ecuación no es tan directa ni mucho menos. Pues algún ayuntamiento ya ha ido por ahí y me parece que tiene todo el sentido del mundo. O sea que yo, desde luego, totalmente a favor
que las administraciones se abran a esas vías de colaboración y nosotros estaremos encantados. Entre otras cosas porque además son proyectos de mucho volumen que concretamente para la estrategia que nosotros miramos es lo que buscamos. Lo que buscáis, ¿no? Juan Carlos, ¿eres optimista? Porque yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una buena idea que salgan esos pliegos, pero muchas veces hemos tenido experiencias que no han sido muy satisfactorias, ¿no?, en el pasado. Pues yo déjame que te diga o sea, yo personalmente tengo experiencia de proyectos en esa línea hace años que han funcionado muy bien y han funcionado muy bien tanto para la administración como para el promotor como para el fondo que invertía. Es una cuestión simplemente de números y que cada parte entienda que los números le tienen que salir a todo el mundo. Que el fin que persigue la administración de poner a disposición una vivienda en unas condiciones determinadas se tiene que cumplir, atendiendo esa función social, digamos, que el fondo, que al final un fondo puede ser un fondo de largo plazo, que detrás estén unos ahorradores, no sé, unos funcionarios que tienen su fondo de pensiones ahí colocado y que tienen que tener una rentabilidad, no exagerada, pero buscan una estabilidad. Y esto se tiene que entender. Y si las partes lo entienden, funciona. Y lo digo por experiencia propia, ¿no? Nicolás o Eduardo, ¿queréis añadir algo? Yo simplemente, por mi parte, nosotros estamos mirando en estos momentos, Eloy, estamos mirando una operación precisamente en Tempore que nos ha llegado, una oportunidad que además, aparte de eso, contempla un derecho de superficie a 99 años, lo cual nos parece que es un plazo excepcional cuando hemos estado en el mercado escuchando y oyendo en algunos casos hablar de concesiones a 50 años únicamente. En cualquier caso, pensemos una cuestión. España tiene un déficit de vivienda para alquiler importantísimo. Aproximadamente se cuenta entre 2,5 millones y 3 millones de viviendas que deberíamos ser capaces de construir en los próximos 10-15 años. La mayor parte del déficit se concentra en vivienda social y en vivienda asequible, sobre todo vivienda asequible. Esa vivienda que va destinada precisamente al joven que busca la emancipación, esa vivienda que está orientada a los segmentos de población con niveles de renta medio-bajos. Lanzar un mensaje. Es necesario que la administración haga un esfuerzo porque nos pongamos de acuerdo, como bien decía Juan Carlos, promotores, administración e inversores, en buscar el esquema que realmente pueda funcionar a todos, porque vamos a necesitar acometer precisamente esas obras de creación de un stock de vivienda asequible que dé respuesta a la demanda latente que tenemos en el país. Y si no, de lo contrario, simplemente que no tenga la tentación la administración de tratar de resolver ese problema con cargo a la vivienda libre que tenemos en propiedad. Ese es el peligro que tenemos en estos momentos. Con lo cual, vamos a tratar todos de buscar el camino adecuado, y el camino adecuado es desarrollar ese segmento de negocio que puede funcionar. Muchas gracias, Nicolás. No podemos terminar sin una referencia que os pido que sea muy escueta, muy concisa a la regulación. Dadme en 2 frases cuál es vuestra impresión de esa seguridad jurídica que tanto se reclama para este sector en concreto, y si consideráis que está amenazada o sois más bien optimistas dentro de no sé quién quiere empezar. Y con esto ya terminaremos. Eloy, yo diría muy simplemente, por favor, no toquemos más el BOE y empecemos a trabajar de forma conjunta, sector público y sector privado, en la búsqueda de soluciones a las necesidades de vivienda que el país tiene. Gracias, Nicolás. Eduardo. No puedo estar más de acuerdo, y mejor claro explicado, ¿no? Explicado, es decir, no tocar BOE. Totalmente de acuerdo. José Carlos. Sí, no, pero además, o sea, a lo que se ha dicho, pero es que creo que hay que explicar por qué. No es un capricho para que pueda parecer, oye, es que lo que quiero es preservar mi statu quo o que mis inversiones no se vean penalizadas. Es que tenemos experiencias en Europa donde la tentación de regular el precio del alquiler pensando que, y de manera bien intencionada, porque lo que se busca es un fin que tiene una buena intención,
que la regulación del precio va a llevar a una bajada de los precios o que sea más asequible para la gente, lo que hace es expulsar stock del mercado y crear más tensión. Entonces, ya hay esas experiencias y luego hay otras experiencias que son todo lo contrario, con esas formas de colaboración público-privadas que sí que consiguen meter más stock en el mercado, que al final es de lo que se trata para que el precio baje y haya viviendas para todos los perfiles. Con lo cual no es un capricho el pedir que no se vaya por la vía de la regulación de precios. De verdad que está basado en evidencias. Muchas gracias, José Carlos. Juan Carlos, terminamos contigo. Bueno, yo apunto a la misma línea que José Carlos. Creo que el problema, digamos, social del mercado de alquiler es un problema de oferta. El problema de oferta no se resuelve regulando precios. La regulación de precios, aparte de que pueda tener problemas de legalidad, conseguirá exactamente el efecto contrario al buscado. Entonces, eso es lo que creo que hay que atacar. La administración pública debería centrarse en cubrir el bien social, la parte social, la parte de vivienda asequible, aumentando esa oferta en la base y facilitar que el privado pues aumente esa oferta y por la vía de aumento de oferta los precios se estabilizarán o incluso se autorregularán. Muchas gracias. Pues con esto concluimos. Muchas gracias a todos. Juan Carlos Álvarez, director general de negocio de gestión patrimonial de Servihabitat, Nicolás Díaz Saldaña, CEO de Tempore Properties, Eduardo Guardiola, director y partner de Catella Asset Management en España, José Carlos Torres, director de inversiones para Hines en España, y aunque ya no está con nosotros, Inma Benedito, periodista de Expansión, que ha moderado el coloquio. Y también muchas gracias a Rafa Valderrábano, CEO de Básico, que nos ha acompañado como invitado en directo. Muchas gracias a todos de verdad. Nosotros lo dejamos ya aquí. De nuevo, gracias a Servihabitat por su colaboración en la organización de este encuentro. Y nos damos un paréntesis, no volvemos con Simapro Home Edition la semana que viene, pero no nos vamos. Volveremos con Inmoforum Málaga los días 2 y 4 de junio, el día 2 para analizar la realidad del mercado en este momento en Málaga ciudad y el día 4 de junio para analizar la realidad del mercado en este momento en la Costa del Sol. Será como siempre a las 10 de la mañana y os esperamos, como en cada encuentro que organizamos, a todos que continuéis siguiendo. Muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.